Mateos 5, verso 3. Amén. Y hoy continuamos en los estudios sobre las palabras de Jesús, todo lo que dijo Jesús durante su ministerio terrenal. Y hoy nos toca capítulo 5 del libro de Mateo, verso 3. Vamos a leer todos, yo en voz alta y ustedes con la vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás conmigo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es una palabra que puede traer confusión a los que no conocen a Dios. Porque ¿qué cosa es alguien pobre de espíritu? Bueno, y no solo puede traer confusión a los que no conocen de Dios, sino a los propios cristianos. Porque alguien puede pensar que alguien pobre de espíritu puede ser un creyente que no sea, vamos a decir que 100% creyente, alguien que no tenga una fe muy grande. Y bueno, ese es pobre de espíritu. Alguien que no sea espiritual, pueden creer que ese es un pobre de espíritu. Pero no, en absolutamente Jesús no quiso decir esto. Alguien pobre de espíritu es alguien que depende de Dios. Porque el Señor dice, de ellos es el reino de los cielos. Cuando un hijo depende del padre o de los padres, en este caso hablando de los padres humanos, siempre va a estar ¿dónde? Pues cerca de los padres, aunque va su vida, todas las cosas, pero siempre va a estar interconectado. Es decir, esa conexión que tiene con sus padres no va a ser rota, no va a ser cortada porque pasen los años. ¿Por qué razón? Porque es dependiente de sus padres de alguna manera. Puede ser emocional, puede ser de muchas formas, pero esa conexión no es rota. Pero cuando un hijo es independiente, es decir, es independiente, él siente que se vale por sí mismo y que no necesita absolutamente de nada, pues al momento que ese hijo comienza a hacer su vida, inmediatamente corta la relación con sus padres, como muchos hacen, como muchos hijos hacen. Es absolutamente rápido, es más, entre más rápido corta la relación, más rápido se sienten, vamos a decir que comienzan su propia vida. ¿Ves? Porque piensan que conocer su propia vida es vivir independiente. Piensan que vivir la vida significa ser independientes de todos. Y eso es vamos a decir, un pensamiento de la época moderna. Antes los hijos eran siempre más dependientes de los padres, estaban siempre interconectados en todas las fiestas, las fechas festivas, inclusive todos los fines de semana se reunían juntos. Es decir, y tú lo ves en algunas películas, como familias tienen todavía esas costumbres que siempre se reúnen juntos fin de semana tras fin de semana. Es decir, no pierden nunca esa conexión. ¿Por qué razón? Exactamente porque son pobres de espíritu. El pobre de espíritu es alguien dependiente. Y el mundo te enseña a ser independiente. El mundo moderno te enseña a ser independiente. Maestros, psicólogos, todos te enseñan a tú ser independiente. Pero este sentimiento de, entre comillas, independencia, porque nunca se es independiente, aunque la persona se lo quiera creer, no se es independiente nunca.
este sentimiento ha dañado también la relación de muchos con Dios. Hace 200 años atrás, no 200 años, hace a lo mejor 50 o 60 años atrás, las personas eran mucho más dependientes de Dios. Aunque a lo mejor no fueran unos creyentes muy fervorosos, pero sentían que aunque no fueran creyentes fervorosos, aún así en algo dependían de Dios. Su vida dependía de Dios. Amén. Entonces sentían un cierto y determinado temor. Pero conforme continúan los años y conforme continúan las épocas, los seres humanos han comenzado a ser cada día más independientes de Dios. Cada día más independientes de Dios. Entonces Jesús dijo, bienaventurados los que no son independientes. Amén. Es decir, bienaventurados los que sienten que dependen de Dios. Bienaventurados los que sienten que sin Dios no son absolutamente nada. Y por eso puse esta alabanza, gloria sea al Señor, antes de comenzar la predicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta alabanza, la salmista que la canta, ¿qué es lo que dice? Que no puede vivir sin Dios. Y el poder es no querer simplemente vivir sin Dios. Porque cualquiera puede en esta vida vivir sin Dios. Pero el que es hijo de Dios no quiere vivir sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Es decir, no, simplemente no quiere. Si esto sería imposible, pero si un día se pudiera hacer algún experimento científico que probara la no existencia de Dios, ese mismo día yo quisiera desaparecer del mundo. ¿Por qué razón? Porque simplemente yo no quiero, yo me niego rotundamente a vivir sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el hijo dependiente va a estar siempre, ¿dónde? A los pies del Padre, a los pies de Dios. Los hijos de Dios dependientes siempre van a estar intercomunicados con Dios. Nada, ni la vida, ni las cosas, ni los problemas, ni los golpes, ni las decepciones, ni absolutamente nada va a romper esa intercomunicación, esa interconexión. No se puede romper porque esa persona no puede simplemente romperla. Es dependiente, es eso. Depende de Dios. Entiende que la vida entera depende de Dios. Los seres humanos piensan que dependen de sí mismos. Yo pienso que todos los seres humanos, y no solo los seres humanos, el universo completo depende de Dios. Les guste o no les guste, pero dependen de Dios. Amén. Los que entienden esa dependencia y los que entienden esa necesidad, siempre se van a acercar a Cristo. Siempre se van a acercar a Cristo. ¿Por qué razón? Porque entienden que necesitan un Salvador. Entienden que hay un juicio. Lo comprenden, no solo lo creen, sino que lo saben. Tú comienzas creyendo, pero terminas sabiendo. Porque la fe es una certeza. Y la certeza no es algo de creer, es algo de saber. Amén. Es decir, yo sé que esto es así. Cuando tú dices, no, yo creo, ya eso es, hay una duda ahí, ¿me entiendes? Hay un tal vez, hay un maybe. Pero cuando tú dices, yo sé, entonces ahí no hay dudas. Ahí no hay que tal vez. Ahí no hay que maybe. No. Ahí no hay dudas. Hay una certeza, hay una seguridad de lo que tú estás creyendo. Entonces por eso el Señor en el Sermón del Monte de los Olivos dice tantas cosas que quien lo lee puede parecerle pues difícil de entender, pero no hay ninguna dificultad en entenderlo.
el Señor estaba diciendo, bendito es el que depende de Dios. Bendito es el que, porque depender de Dios ya es una bendición, de hecho. Ya está bendecido. Porque por supuesto, si un padre tiene algo que dar, y Dios tiene mucho que darnos, ¿a quién se lo va a heredar? A los hijos que son dependientes de Él. No a los que dicen, yo organizo mi vida y no me interesa lo que Dios piense. Porque hay muchos que son inclusive independientes sabiendo la existencia de Dios. No lo hacen por desconocimiento, lo hacen por pura soberbia. Por pura soberbia. Entonces, el Señor le está diciendo, bueno, esos que son independientes están en problemas, porque no van a estar allá arriba. Van a llegar en un día de juicio y se van a defender por sí mismos, porque fueron independientes. Es decir, tú en tu vida te defendiste por ti mismo, continúa haciéndolo ahora. Pero el que es dependiente sabe que hay un juicio. Amén. Sabe que hay un juicio y que necesita un abogado. El que no le interesa si ir para la cárcel o no ir para la cárcel, tal vez quiere un abogado de oficio. Lo pueden pensar, a mí para cualquier abogado eso, ¿eh? Primero que todo. Pero el que le interesa la libertad dice, no. Yo vendo mi casa y me consigo el mejor abogado que existe. Porque yo no quiero ir a la cárcel, va a haber un juicio, ese día va a llegar. ¿Quién es el sabio? El que procura el mejor abogado. Amén. El sabio no es el que pone su vida en sus manos de un mequetrefe. Y cuando nosotros ponemos nuestras vidas en los hombres o ponemos nuestras vidas en nosotros mismos, estamos poniendo nuestra vida en manos de ¿quién? De mequetrefes. De puros mequetrefes. Porque nosotros constantemente nos equivocamos. Pidamos perdón o no, pero constantemente nos equivocamos. Lo reconozcamos o no, pero constantemente nos equivocamos. Nos arrepintamos o no, pero constantemente nos equivocamos. Entonces, ¿cómo poner la vida de uno en las manos de alguien que se equivoca tanto? No. Yo no quiero ser yo mi abogado, porque hay muchos que dicen, no, yo cuando llegue arriba yo le digo a Dios, es decir, yo expongo mi caso. Mira, yo hice esto bien. Pero tú no sabes si ninguna de esas cosas le va a interesar a Dios. Tú necesitas al mejor abogado. Y tú sabes que los abogados tienen que tener una certificación para poder ejercer. Por ejemplo, si un abogado no tiene certificación del estado de California, no puede defender a nadie en el estado de California, aunque se haya graduado de la Universidad de Oxford, de Harvard, de cualquier universidad, no puede ejercer allí. ¿Y quién es el único abogado que tiene la acreditación y la certificación para defender a alguien delante de Dios? Es Cristo. Amén. Es el único que tiene la acreditación para entonces poder defender. Entonces, quien es independiente es maldito. Ser independiente es una maldición. Es la maldición de la soledad. Absolutamente. ¿Ves? Aunque pasa que la persona se endurece tanto que entonces piensa ser feliz de esa manera. Pero ser independiente en la vida es la maldición de vivir solo. Y conozco gentes así, no las voy a mencionar, pero conozco gentes así. Y es una maldición. ¿Por qué razón? Porque esa persona pierde su conexión con todo. Va perdiendo su conexión con el mundo entero. Con su familia, con sus amigos, con todo. Va perdiendo su conexión. ¿Por qué razón? Exactamente por eso. Porque no depende de nadie. ¿Pero qué dijo Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque cuando alguien es fuerte en espíritu, se siente fuerte. No le interesa nada. ¿Ves?
No le tiene miedo a la vida, no le tiene miedo a nada. Y eso es bueno. Pero el final es triste. Porque las fuerzas se acaban. La salud se acaba y la vida también se acaba. Entonces es mejor entender y ser sabios, de que dependemos de Dios. Es mejor ser pobre en espíritu y decir, yo dependo de Dios, que ser fuerte en espíritu y decir, yo no dependo de nadie. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú sientes que tú dependes de Dios, si sientes en tu más adentro que realmente hay una dependencia, hay una intercomunicación con Dios fuerte, entonces siéntete bendecido por eso. No te preocupes que le tengas temores a las cosas de la vida. El temor te cuida del mal. Los valientes mueren siempre. Siempre. Inmensa mayoría de las personas realmente valientes, no las personas maliciosas que mandan a otros a la batalla y ellos se quedan escondidos, como Fidel Castro, no, pero todas las personas realmente valientes siempre mueren. Lo que les queda es una medalla y una bandera que le dan a su familia. Ahí estamos los que van a la guerra. La gente realmente valientes siempre mueren. ¿Por qué razón? Porque el temor es algo que te cuida del mal. El temor es el que te dice, cuidado. Es lo que te alerta. Gloria sea al Señor. Al final nosotros dependemos del temor. Por eso la palabra dice que la sabiduría comienza con el temor a Jehová. Amén. Pero cuando alguien dice yo no le temo a nada, no, ese no llega viejo. De alguna manera muere joven. De alguna forma. Si no es de una, es de otra. Pero no va a llegar. ¿Por qué razón no va a llegar? Porque nadie puede ser independiente. Estamos intercomunicados con Dios, estamos intercomunicados con los seres humanos. Nadie puede ser independiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo.